Amén, gracias. Bien, gracias. Es real, como decía Georgie, para nosotros esta congregación es de inspiración, porque cuando Claudio nos comenta lo que el mover de Dios y lo que Dios hace en medio de ustedes, nos alegra, nos alegra. Y bueno, y conocíamos un poco la tarea. Hace creo que 5 años vinimos haciendo un viaje medio rápido, y cuando tenían el saloncito acá en la esquina, un día de mucha lluvia, y conocimos un poco lo que hacían, y vinimos con algunos jóvenes esa vez, pero queríamos ver en primera persona lo que nos contaba Claudio. Y nos ha bendecido mucho. Y es real que aparte de la actividad pastoral nos une la amistad. Y creo que ese es el mejor secreto, lo más lindo que disfrutamos de la vida en Cristo. A veces estamos tan metidos en la tarea, en la obra, en las cosas, y perdemos lo más rico que es la comunión. Y el Señor nos da estos espacios para poder disfrutar de la vida de la iglesia. Y nos hace bien, nos hace bien. Ayer decíamos con Georgina, nos hizo bien venir este fin de semana, cortar un poquito. La semana que viene tenemos un campamento de adolescentes allí en la zona metropolitana. Así que estamos ahí enloquecidos organizando cosas. Y dijimos, bueno, hagamos un alto y disfrutemos de este tiempo. Y la verdad que hasta ahora venimos disfrutando de estar juntos, ¿sí? ¿Nos hace bien estar juntos? Es bueno, amén. Así que decile a tu hermano, me hace bien tu vida me bendice. Decile, tu vida me hace bien. Sos valioso en Cristo, amén. Aleluya. Vamos a buscar en la palabra la primera carta de Corintios. Yo le voy a leer la segunda carta de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 4:7. Lo voy a leer de una versión tal vez diferente, no sé cuántos tienen la Reina Valera lenguaje actual, pero me gustó mucho esta versión. Y después sí voy a volver a la Reina Valera 1960, ¿sí? En los últimos versículos. Pero quisiera que nos concentremos en estas palabras del apóstol Pablo, porque siento del Señor que muchos de los que estamos acá, esta palabra es para consuelo y para dirección. A veces necesitamos consuelo de Dios, pero también necesitamos dirección de Dios, porque si no, nos quedamos en un lugar empantanados. Así que necesitamos dirección de Dios para saber hacia dónde ir. Segunda de Corintios 4:7 dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos,
todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver, por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando vida. Y en el versículo 16, más abajo, avanzamos unos versículos, en la versión Reina Valera dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Cuando leía esto, meditaba en el Señor, me llamó mucho la atención este ejemplo que Pablo pone de que somos vasos de barro, tan frágiles como que si se te cae un vaso de barro al piso, ¿y qué sucede? Se rompe. El vaso de barro tiene valor por lo que tiene adentro. Y quiero decirte que lo que vale es el tesoro que lleva ese vaso. Pablo dice en esta versión: cuando recibimos la buena noticia, fue como haber puesto un tesoro adentro de un vaso de barro. Y tal vez hoy no tengas ese tesoro dentro de tu vida, pero te animo a que le des el lugar al Espíritu Santo para que Él ponga ese tesoro adentro de tu corazón. El tesoro es la presencia misma de Jesús. Jesús no solamente vino a la tierra siendo Dios y se humilló y nos enseñó, no solo murió por nuestros pecados, no solo resucitó venciendo a la muerte, también dice la palabra que está sentado a la diestra, reinando con poder. Pero el mismo Jesús envió su Espíritu Santo para darnos consuelo. Y este Jesús un día va a volver a buscar a sus hijos. Entonces necesitamos que ese tesoro esté en tu corazón cada día. Y si no lo tenés, búscalo. Si no, es parte de tu vida, la presencia viva de Jesús. Que acá dice Pablo al pasar que Él tiene poder para resucitar a los muertos. Estamos hablando de un Dios poderoso, un Dios que trae lo que hoy no está, lo produce. Dios abre nuevos caminos, un Dios que tiene toda la gloria y toda la honra y que quiere moverse en tu vida, en tu casa y en tu situación. Así como ha transformado, quiere seguir transformando. Aún como ha cambiado, necesita seguir cambiando en nuestra vida. Pero pensaba un poquito en este concepto del vaso de barro, porque hay dos aspectos que pueden sucedernos. Nosotros hace unos años estuvimos en el norte del país, recorriendo algunas ciudades, y cuando vas al norte, ¿qué te traes de regalo? Un vaso de barro, una vasija de barro. Así que la tenemos ahí en un mueblecito, compramos unas 7, 8 y se nos rompió una, ¿no? A mí no, pero se nos rompió una. Y cada tanto la usamos para alguna sopa en invierno, pero no mucho más, están ahí. Y a veces nos acordamos cuando vemos la vasija de nuestro viaje al norte.
Y muchas veces nuestra vida en la iglesia somos como esa vasija que tenemos de adorno en casa, que ha perdido la presencia de ese tesoro y es solamente un pequeño adorno, que vive de recuerdos. Vive, sí, me acuerdo cuando fuimos a tal lugar, me acuerdo cuando Dios hizo tal cosa, me acuerdo cuando pasó tal otra, pero que vive de recuerdos. Y el Señor quiere habitar adentro de esa vasija. Y a veces nosotros, cuando perdemos la presencia de ese tesoro valioso, que le da sentido a la vasija, que le da un propósito a esa vasija de barro, el Señor quiere volver a habitar ahí, quiere volver a habitar en mi corazón. Entonces, no perdamos de vista que la presencia del Señor en nuestras vidas es lo único que nos hace más dignos, dignifica nuestras vidas, dignifica nuestra casa, le da sentido y propósito a todo lo que hacemos. La presencia de Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras relaciones, es lo que nos da sentido e identidad. No nos acostumbremos a estar sin la presencia del Señor. No nos acostumbremos a ser un adorno en la iglesia. No nos acostumbremos a vivir sin el tesoro. Pablo dice, somos un frágil vaso de barro que Dios puso un gran tesoro para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino que sea de Dios. Así que lo primero que quiero decirte es que si perdiste la presencia de Dios, la podamos recuperar. Y si nunca tuvo la presencia de Dios en ese vaso de barro, le des el lugar a Dios, porque Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Amén. Ahora Pablo, los que conocen la vida de Pablo, podemos decir que fue una persona que ha sufrido a causa del reino. Desde el mismo momento que Dios lo llama a Saulo, en ese momento, le habla a Ananías, otro discípulo que estaba en la ciudad de Damasco, y le dice, andá a buscarlo a Saulo a tal lugar, en tal situación, porque lo he llamado a mi reino. Y le he mostrado y le he dicho que a través de muchas tribulaciones va a poder ver el reino de Dios. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. Así que Pablo padeció en su carne, en su cuerpo, en su físico, muchas de esas tribulaciones. Y él en este relato que leímos recién, relata gran parte de esas tribulaciones a las que él estaba siendo sometido. Y no es que él minimiza el dolor, no es que él no toma en cuenta el dolor que estaba pasando, pero sí creo que él pone su situación de dolor en el lugar correcto. No pone su situación de dolor por encima de la presencia de Jesús, sino que él pone su dolor y su situación en el lugar justo. En el versículo 17, él dice, esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea. Y si uno mira el contexto donde está Pablo, podríamos decir, wow, no era leve la tribulación que él estaba padeciendo. Pero él dice, esta leve tribulación. Nosotros somos de comparar nuestras tribulaciones, nuestros problemas. Es como que
medimos según los criterios humanos. Allí en Rodríguez hace unos 15, 16 años, una familia se empezó a acercar al Señor. Ellos tenían a su hijo mayor con una enfermedad que hasta ese momento casi desconocían. Gracias, Juan. Que era la adenoleucodistrofia. Es una enfermedad que empieza a atrofiar todos sus músculos y su cuerpo. Así que sus padres lo único que querían era que su hijo sea sano. Y empezaron a buscar al Señor con desesperación. Yo recuerdo que volvía los viernes de Capital y me desviaba a la ciudad de Moreno, entraba en Moreno, estábamos con ellos ahí y después seguía para Luján. Y así estuvimos durante 3, 4, 5 años visitándolos y la realidad es que su hijo iba empeorando cada vez más. Ellos tenían 3 hijos, 2 varones y una mujer, y la enfermedad se transmite de las mujeres hacia sus hijos varones. Es una enfermedad degenerativa. Así que mientras veíamos al más grande empeorar, al más chiquito le empezó a agarrar la misma enfermedad. Y en todo ese contexto, la mamá de los chicos queda embarazada de otro varón. Con el tiempo, el más grande, Johnny, falleció. Al año siguiente, Brandon falleció. Al año, justo exactamente al año. Y a los 2 años, al más chiquito, se le despertó la enfermedad. No había consuelo humano para sostenerlos. En ese tiempo mi suegro Francisco fue el que más estuvo, y cuando hablábamos y orábamos por ellos, a veces ni orábamos, porque los abrazábamos. Lo único que nos decía el Señor, que los abracemos, porque la situación de dolor era tremenda, nos dolía solo pensar. Y con el tiempo, Ricardo, el papá, cada vez que nosotros íbamos a la casa nos traía un vecino para que le prediquemos. Entonces él, en su desesperación por ver a sus hijos sanos y porque la gente conozca al Señor, nos permitió predicarle a mucha gente de ese barrio. Y llamativamente en ese lugar, muchos de los que creyeron y fueron bautizados con el tiempo se murieron de alguna enfermedad. Entonces es un lugar, un barrio donde para nosotros el avance de la obra es tremendo, porque hay mucha obra del diablo, mucha brujería, y cuando avanzamos un poco siempre aparece otra cosa. Pero la familia de Ricardo, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, y aún a pesar de un montón de veces que lo hemos tenido que levantar, porque él en la muerte de su segundo hijo estuvo 7 horas en el velatorio orando al lado del cajón para que su hijo resucitara. Y hoy hay un grupo de discípulos del Señor que, a pesar de todas estas situaciones, aman a Dios y quieren conocer al Señor. Y cuando leía esta palabra de Pablo que dice esta leve tribulación, nosotros no podemos comparar la tribulación del otro con la mía. Nosotros medimos humanamente y erramos siempre, porque cada uno de nosotros pasa por procesos de Dios
que Dios trabaja en nuestro interior y trabaja en nuestro corazón. Y cada uno tiene su dolor y cada uno tiene su proceso. Pero lo que nos tiene que hacer ver ese proceso y ese dolor es que hay un fruto que alcanzar. No es un dolor que termina en sí mismo, no es un proceso que se termina ahí, sino que es algo que Dios está haciendo en mi vida, que no termina en mi vida. Nunca lo que Dios hace termina en mí, sino que lo que Dios hace es a partir de mí para alcanzar a otros. Entonces Pablo acá está diciendo, la muerte actúa en mí, pero en ustedes actúa la vida. Esta leve tribulación es momentánea. Es momentánea. Miremos lo eterno, miremos lo que queda, miremos lo que sigue, lo que viene. Por eso claramente no podemos comparar nuestras situaciones de dolor. Nosotros cada vez que abrazamos a Ricardo y a María del Carmen lloramos otra vez con ellos. Y yo digo, si esto me hubiese pasado a mí, no sé cómo hubiese respondido. Y ellos a veces hasta se ponen como diciendo, no, nosotros no tuvimos tanta fe y nosotros no. Pero hermano, estás de pie y sos ahí importante para evangelizar en un barrio tan difícil. Y cada tanto ellos ven eso y logran agradecer a Dios que lo haya hecho pasar por ese proceso. Y sus vidas, claramente, después de todo eso, no son iguales. Dios ha hecho una obra y la sigue haciendo. Entonces, cuando pasamos por estos procesos, es Dios tratando nuestras vidas, pero no para que terminen ahí, sino para que a partir de ahí Él siga haciendo una obra. Él purifica, Él sana, Él corrige, Él pule las cosas que tiene que pulir de nuestro corazón. Por eso dice que aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de gloria en gloria. Y no miramos lo que se ve, sino que miramos lo eterno. Es tremendo esta expresión, mayor peso de gloria. Cada tribulación, cada trato de Dios, lo eterno de Dios cobra vida en mí y genera peso de gloria. Se hace tangible la gloria de Dios en mi vida. El apóstol Pedro dice algo parecido también en la primera carta, en capítulo 5, cuando dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo. No es que minimiza y no toma en cuenta el dolor, pero lo pone en el lugar correcto. El dolor, el proceso, la situación, tiene que estar a los pies de Jesús. Lo que nosotros miramos es la eternidad de Jesús, es Dios obrando en mi vida. Por eso dice, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Estaban en sintonía Pablo y Pedro. Y seguramente si han estudiado un poco, habrán visto que la vida de la primera iglesia, la vida de esos hermanos, no era fácil, era una vida perseguida, con necesidades. Y ellos animando a estos primeros hermanos, esta primera iglesia que fue tan llena de la gloria del Señor. Ahora, el peso de gloria, el ser perfeccionado, afirmado, el ver lo eterno, al menos quisiera compartir 3 aspectos que tiene que generar en nosotros. Seguramente hay muchos más, pero quisiera centrar en estos 3. Esta leve y momentánea tribulación nos tiene que llevar a un proceso de humillación delante del Señor. La palabra dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde.
En Hebreos 12, cuando habla de la disciplina, dice que produce en nosotros la disciplina un fruto apacible de justicia, en aquellos que somos ejercitados en la disciplina del Señor. Así que Dios quiere disciplinar y traernos un proceso de humillación, de humildad delante de Él. En Santiago 1, Santiago dice: no se sorprendan por este fuego de prueba que le ha sobrevenido, pero sepan que hay algo de parte del Señor atrás de cada situación y de cada proceso que nos toca. Por eso este proceso trae plenitud, genera vidas fuertes, nos lleva a tener experiencias con Dios, nos lleva a doblar nuestras rodillas ante el Señor. Cuando hay procesos de dolor o hay tribulaciones, hay rodillas dobladas. Es tiempo de humillarnos para que la excelencia sea de Él. Para que la excelencia sea de Él. Hay un tiempo de espera. Hay un tiempo donde Dios se toma tiempo para responder ciertas oraciones. Hay un tiempo en el que tenemos que permanecer callados ahí firmes, clamando a Dios, esperando la respuesta de Él. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La humillación es el primer paso para que el proceso de Dios se vaya cumpliendo en nosotros. El vivir con humildad. Claudio, mientras adorábamos, citó Filipenses 2, del 5 al 11, pero me gustan mucho los primeros 4 versículos de Filipenses 2. Porque del 5 al 11 exalta a Jesús, y está muy bien, y es lo que necesitamos. Pero del versículo 1 al 4, nos habla de nuestra relación y de cómo una vida humillada delante del Señor recibe vida del cuerpo. Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, con un proceso de humillación. Estimemos cada uno al otro como superior a uno mismo. No mirando cada uno por lo propio suyo, sino también por los otros. Y después de eso dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fue obediente. Y hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Proceso de humillación. Tiempo de ir a Jesús. De tener este mismo sentir que hubo en Jesús. De estimar al otro como superior a mí mismo. De ver la necesidad del otro más que la mía. Lo segundo que tiene que romper
ese proceso o ese peso de gloria que necesitamos alcanzar es con nuestra religiosidad. Muchas veces se nos pegan formas religiosas y el Señor quiere llevarnos a una vida genuina en el Espíritu. La vasija de barro es una vasija de barro. Y Jeremías dice que el alfarero la moldea y la rompe cuantas veces quiera y la vuelve a armar. Y si no le gusta, la vuelve a romper hasta que logra la perfección. La vida religiosa nos hace llenarnos de estructuras. El religioso mira los preceptos, mira la ley, mira la palabra, pero no lo cumple. Es más profundo que no leas la Biblia o no ores. Es necesario revisar la motivación de mi corazón. Somos religiosos cuando descuidamos nuestro interior. El religioso descuida su interior porque lo que le interesa es lo exterior. Le interesa más cómo me ven los otros que cómo ve Dios mi corazón. Nos preocupamos por cultivar lo externo y perdemos cuidado de lo interno. Entonces ahí nos damos pequeñas licencias que van quitando la santidad. Si el proceso de tribulación me hace más religioso, es un problema. El tiempo de tribulación, esa situación de dolor, me tiene que llevar a romper con toda religiosidad, a tener una fe más genuina. El Señor nos quiere llevar a ese proceso. Hace un tiempo una hermana de la congregación tenía una vecina que iba a otra congregación, que era amiga. Y un día le dice, vos no haces nada en la iglesia. No estás en la alabanza, no estás en la escuelita, no estás en nada. Lo único que haces es ir a las reuniones. No estás creciendo en la fe. Una amiga bárbara, digamos, una muy buena amiga. Si tienen algún amigo así, bueno, oren por él. Entonces ella, en su situación, nos vino a plantear de que realmente la vecina tenía razón, que ella no estaba sirviendo al Señor. Así que la llevamos a la palabra. Ella es muy sensible a las cosas del Señor. Y le hicimos ver que su tarea principal era atender su familia, sus hijas, su esposo. Y desde ese momento ella se empezó a levantar a las 5 de la mañana, cuando su esposo se iba a trabajar, y oraba 1 hora de rodillas en el comedor. Así durante un tiempo largo. Un día la hija, tiene 8 años, 9, o más, no, 10. Se tenían que ir al centro y ella anda en bicicleta. Entonces le decía, dale Micaela, vamos que tenemos que ir al centro. Pará mamá, pará. Dale Micaela, vamos que tenemos que ir al centro. Pará mamá, pará un cachito. Entonces ella la esperó afuera. Como no venía, la fue a buscar. Cuando la fue a buscar, abrió la puerta de la pieza y ¿cómo encontró a Micaela? De rodillas orando antes de salir a la calle. Así que ella cerró la puerta, la esperó afuera y a los 5 minutos aparecieron Micaela y la hermanita y se fueron al centro. La vida
de esa familia fue transformada desde ese momento. Porque ella solo se puso a orar y a clamar todos los días muy temprano. Y eso cambió toda la realidad de su casa. 2 años después, la vecina de al lado le vino a pedir ayuda. Estaban mal en la iglesia en la que ellos iban, y así que empezó a congregarse un tiempito con nosotros. Esa trajo a la vecina de al lado. La vecina de al lado trajo a la vecina de la otra cuadra. Y la vecina de la otra cuadra trajo a la vecina de la otra cuadra. Las rodillas dobladas de esta familia generaron que por lo menos 10 o 12 personas empezaran a venir a la congregación. Lamentablemente, la vecina de al lado no aceptó el consejo de Dios. Hoy está divorciada, está con otro hombre y su esposo está con otra mujer. Pero la obra del Espíritu Santo generó que a través de ella muchos sean bendecidos. ¿Qué tuvo que romper esta familia? Con la religiosidad, llevando el Evangelio de la forma más sencilla. Y yo sé que acá ustedes lo hacen, y los animo, y son de inspiración para nosotros. Pero no dejemos que lo religioso nos estorbe y nos marque la cancha. Rompamos con actitudes religiosas que hay en nuestra vida. El mayor peso de gloria nos tiene que llevar a romper actitudes religiosas de nuestra vida. El religioso se acomoda al estatus. El religioso alcanza comodidad y se queda ahí. Rompamos con eso en el nombre de Jesús. El Señor nos quiere llevar a otro nivel. Y lo tercero y último es esto. Para alcanzar mayor peso de gloria no tenemos que mirar lo presente, sino que tenemos que mirar lo que viene, lo eterno. La expresión esta de que Moisés se sostuvo viendo al invisible, tremendo, ahí en Hebreos. Se sostuvo como mirando al invisible. Cuando no miramos lo que sucede, sino que miramos en fe, se generan ambientes de fe. En medio de situaciones de dolor, en medio de situaciones de crisis, es necesario generar ambientes de fe. Mirar con fe lo que Dios está haciendo. Mirar con los ojos la obra completa. No mirar el problema, sino lo que queda, lo que viene. Los tiempos de tribulación nos hacen elevar la fe. Nos hacen vencer el desánimo, la duda. Nos llevan a romper esos pensamientos de derrotas. ¿Cuántas veces viene el desánimo? ¿Cuántas veces viene el desánimo? Sí, nosotros a veces como pastores vemos lo que falta y a veces en vez de tener fe, medio que nos desanimamos. ¿Cuántas veces viene el desánimo por esa situación que todavía no se resolvió? Tenemos que mirar lo eterno. El peso de gloria nos tiene que llevar a esa realidad espiritual. Ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu. Encontrar en la familia de la fe esa atmósfera de fe para superar esos momentos difíciles. Las tribulaciones nos quieren robar el gozo y la expectativa. Pero si nosotros en la tribulación no perdemos el gozo y no perdemos la expectativa de lo que Dios va a hacer, ahí vamos a ser victoriosos y vamos a tener la victoria de Cristo y vamos a vivenciarla en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra mesa. Amén. No permitamos que el desánimo y la derrota nos ganen. Para cerrar,
Quiero volver a leer 2 Corintios 4:16, que dice: por tanto, no desmayamos, no desmayamos. Decirle a tu hermano: no desmayes, no desmayes, no desmayes. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no le digas qué desgastado que estás, ¿sí? No seas malo. Es decir, ¿estás hermosa o hermoso? Eso digámoslo nosotros mismos, qué desgastado. Aunque este hombre exterior se va desgastando, va siendo golpeado por los problemas, por las situaciones, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros más excelente y eterno peso de gloria. No miramos las cosas que se ven, sino que miramos las que no se ven. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que renueve nuestro hombre interior, que nos dé un mayor peso de gloria.